alcohol, o sea, no solamente la cocaína, la heroína, sino que el alcohol y el cigarro se incluyen dentro de este tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el cigarro, que se asocia mucho a niños con peso bajo y con prematurez, igual que el alcohol. La mayoría de estas drogas van a condicionar pesos bajos y niños prematuros. Algunas de ellas sí se van a asociar a malformaciones congénitas o disrupciones. ¿Por qué? Porque obviamente iba bien el crecimiento o la morfogénesis del bebé, iba bien su crecimiento, pero en el momento en el que se consumen estas drogas empieza a disminuir el volumen sanguíneo que llega a la placenta, y eso a su vez disrumpe o interrumpe el crecimiento normal. Entonces podemos tener pacientes con problemas cardíacos, con problemas renales, con perímetros cefálicos pequeños, con problemas intestinales. Entonces es más que nada una disrupción. Ese niño sin la droga hubiera tenido un crecimiento normal y hubiera nacido bien, pero con la droga hay alteraciones vasculares placentarias, que es lo que genera. Es decir, dentro de los procedimientos que implementan ustedes al momento de la recepción de la madre, y el seguimiento que le dan durante el embarazo, ¿cuál es esa mecánica que consideran o que toman ustedes en cuenta, pues, para poder detectar? Porque ya hoy en día se puede detectar cuando un niño puede venir con algún tipo de malformación. Así es, bueno, contamos con un servicio de cirugía fetal, y obviamente ya el uso el avance a nivel tecnológico, el uso de ultrasonidos estructurales que se hacen a partir de la semana 12, pues ya te pueden hablar de algún tipo de malformación congénita. No siempre se tiene la certeza y se hacen estudios postnatalmente, pero obviamente eso nos ayuda muchísimo. Aquí el tema es que pues mucho de nuestra medicina es creer, ¿no? Y si tú le preguntas a la mamá, ¿se droga? No. Entonces tú tienes que creer. Entonces a veces es ya hasta que nacen, cuando tienes alteraciones, cuando sospechas, es más dirigido. Entonces tienes que confrontarlos como tal para que acepten el uso de la droga. Ok. Anualmente o mensualmente, no sé, las cifras que tengas a la mano, ¿cuántos partos son los que se atienden aquí? Anualmente son 12.500 partos o nacimientos que hay aquí en este hospital en Cañada. ¿En un rango de edades entre las madres de cuánto y cuánto pudieran oscilar? Yo creo que desde los 13 años hasta los 43, 44 años. ¿Qué porcentaje son menores de edad? Creo que por lo menos es un 50% de madres adolescentes. Tenemos mucho embarazo adolescente. Ok, ahora, en el caso de síndrome de abstinencia neonatal, de estos poco más de 12.500 casos que ustedes atienden anualmente, ¿qué porcentaje presenta estas características? El porcentaje es pequeño. De hecho, aunque no tenemos estadísticas en México, a nivel mundial se dice que es aproximadamente el 5%. Entonces, de este 5%, solamente el 70 al 80% te va a dar manifestaciones. O sea, un 20 a 30% de los niños van a nacer bien y van a seguir bien. La mayoría de las drogas, si se dejan de consumir en el embarazo, pues no te van a hacer una abstinencia neonatal. Solamente hay algunas drogas como la cocaína, es de las pocas que se describe, que no importa que la hayas ingerido los primeros 3 meses de embarazo, sí te puede dar un síndrome de abstinencia y te puede dar las malformaciones asociadas a. Pero si se deja de consumir, la mayoría de estos niños no te van a hacer como tal un síndrome de abstinencia neonatal. Ok, ahora, ¿cuál es el tratamiento que se les da a estos pequeñitos? Porque durante el embarazo, bien o mal, pues esta sustancia formó parte de su alimentación, hablemosle así. Pasó por medio de la sangre, realmente estuvo en su organismo, entonces sí, así es. Entonces, al interrumpir obviamente el paso de esta sustancia, pues va a ser un síndrome de abstinencia que va a caracterizarse. Bueno, primero, no se presenta de manera inmediata. Se puede presentar desde las 4 horas de nacido hasta las 24 horas de nacido. Pero es tan importante en el interrogatorio que las mamis hagan eso. O sea, que nos digan si sí consumió una droga. Porque los mandas a alojamiento conjunto y puede ser que te dejen de respirar, o que te dejen de succionar, o que tienen muchísima hambre, están irritables, convulsionan, están con llanto agudo, etc. O sea, te van a dar manifestaciones que te van a hacer saber que ese niño no está bien. En el momento que tú haces el diagnóstico, tenemos un medicamento que les damos vía oral porque no tenemos otra presentación en todo México, no es así específico de aquí,
y se tienen que aislar, se tienen que poner en una incubadora, preferentemente aislar del ruido, aislar de la luz, aislar de no hacer movimientos bruscos. Como uno de los problemas es esa succión voraz que presentan, les tienes que dar succión no nutricia. Esto es un chuponcito para que se tranquilicen. El medicamento, que es el fenobarbital, requieres retrasar un poquito lo que es la alimentación enteral o por vía oral, para ponerle por la vena para que no los lleves a una desnutrición. Pero lo más importante es el aislamiento completo de ese niño. Y como las crisis convulsivas son parte del cuadro clínico que pueden presentar, también requieren estar con ropa holgada o bien sin ropa para que no haya ninguna lesión. El cuadro clínico puede durar desde 7 hasta 14 días, entonces son niños que sí se pueden tardar un tiempo de hospitalización aquí con nosotros. ¿Índice de mortandad en este caso en particular? Es decir, porque se presentan convulsiones y demás. Aquí el problema es que a lo mejor aquí no lo tenemos, pero también se asocia a muerte súbita del lactante. Entonces, de esto, pues las estadísticas yo creo que es lo peor que tenemos aquí en México, y ahorita incluso traté de buscar las estadísticas. No hay quien lleve una estadística de esta muerte súbita del lactante. La mamá era adicta o no era adicta, porque a veces te llega en el servicio de urgencias, ¿no? O pasa que están en el alojamiento, que estaban bien los niños, y un pediatra bajas y el niño está en paro cardiorrespiratorio. Entonces realmente es un problema serio, pero más que todo es hacer responsable a la gente, decir sí lo consumí, lo acepto, lo digo, porque obviamente eso va a repercutir en el pronóstico de su bebé. Y de los casos que han detectado ustedes, es decir, con estas entrevistas que se les hacen previo o durante el proceso del embarazo, ¿cuántos casos ustedes han detectado que efectivamente las jovencitas llegan a consumir estupefacientes? ¿Y en qué rango de edad se da más esto? Ha sido gente joven, generalmente menos de 20 años de edad. En casos es bajo, probablemente digamos unas 5 de cada 1000. Creo que es un rango bajo, aunque se asocia a otras patologías. Y a veces es evidente el consumo entonces realmente es por eso, porque desde los informes médicos la actitud que toman los papás es demasiado pasiva, es diferente a un papá que obviamente tiene un bebé grave ahí con malformaciones congénitas, porque muchas veces se asocian que le estés hablando de la gravedad que tiene su paciente. Es diferente la actitud, entonces es ahí donde tú puedes sospechar en una toxicomanía. Entonces, de estos 12.500 que se atienden anualmente, el 5% presenta algún tipo de... 5 de cada 1000 más o menos. 5 de cada 1000 presenta algún tipo de malformación congénita o de alteración o... No siempre se asocia a malformación congénita, es que es muy complejo el cuadro. Y puede ir desde las manifestaciones que ya decía de hiperexcitabilidad, irritabilidad, el que estén con temblores finos, con crisis convulsivas, etcétera, hasta las malformaciones congénitas, que esas disrupciones se presentan en un porcentaje menor. Entonces, pero sí las hay, y muchas de estas disrupciones son las que nos llegan a la UCIM. Algunos de esos papás sí aceptan el hecho de haber consumido algún tipo de droga, porque a veces son los dos, no nada más es la mamá, realmente son los dos, o es la mamá soltera, que es una problemática bien importante, ¿no? Entonces, de este 5%, el 80% estaría relacionado con estas cuestiones. De este 5%, el 80% ¿de malformaciones congénitas o de manifestaciones clínicas? No, de abstinencia. De este 5% que consumen, a nivel mundial, solamente el 80% presentan síndrome de abstinencia, que son las manifestaciones clínicas. Y de este 80%, pues un porcentaje menor el que te da manifestaciones ya como tal, o malformaciones en el neonato. Ok, sí. Puede ser hidrocefalia. ¿Qué otro tipo de malformación? Realmente con lo que más se asocia es con malformaciones cardíacas, con problemas del corazón, con malformaciones renales, con problemas del riñoncito, con problemas intestinales como atresia, o sea, no hay un buen paso o hay una interrupción del paso del intestino. Y generalmente se asocia con microcefalia, o sea, el cerebrito tiene un perímetro cefálico menor que el que debe de tener un bebé de término.
Ajá, a veces en ciertas drogas se produce infartos hemorrágicos o hemorragias intraventriculares. En él podríamos tener un perímetro cefálico normal. Sin embargo, manifestaciones neurológicas que obviamente requerimos investigar y que a la hora de hacerles un estudio de imagen, ahí están nuestras hemorragias y nuestros infartos hemorrágicos que obviamente pues, repercuten en el pronóstico. ¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento, digamos, del pequeñito? Me decía que hasta 70 ¿o cuántas son? 14 días. Ajá. Si es un síndrome de abstinencia como tal, hasta 14 días. Si viene con alguna malformación congénita o alguna complicación como el infarto hemorrágico, pues es muy variable, que depende del grado de afección que tenga. Pues hay veces que obviamente no van a salir los bebés, ¿no? Porque sobre todo hablando a nivel neurológico, cuando son quirúrgicos los llevamos a veces hasta un mes o mes y medio. ¿Hay abortos que se hayan registrado como consecuencia de la ingesta de algún tipo de droga? Es decir, que haya influido. Sí, se puede asociar a abortos el hecho de que la madre sea toxicómana, pero hay muchísimas causas que pueden condicionar. Puede ser una causa de... ¿Y en qué porcentaje? ¿Cuántos? Es que no sé si legrados o cómo lo manejan aquí. El índice de mortandad de los pequeñitos, de estos 12.500 partos que ustedes atienden, ¿cuál es el índice de mortandad? Híjole, el 10% de estos niños son prematuros o tienen algún tipo de alteración, que la prematurez como tal puede ir asociada a las madres toxicómanas o infecciones también, ¿no? Entonces no puedo generalizar que sean todos, porque realmente son muchas las causas. Ajá, y la mortalidad pues depende mucho de la prematurez y de algunas otras cosas. En promedio la mortalidad, yo creo que debe de ir como entre el 15 y el 18% de ese 10% que estamos hablando. Pero no estoy diciendo que esto sea por el hecho de ser toxicómanas, sino de todos estos prematuritos que nacen o que tienen alguna malformación y que llegan a caer en una terapia intensiva, es más o menos entre el 15 y el 18% la mortalidad que se presenta. ¿Cuántos médicos están destinados para atender a este sector? ¿Sí? Tenemos 18 cunas en UCI. Ajá, y entonces en promedio somos 3 médicos, 2 neonatólogos, un pediatra por turno, que está a cargo de estos 18 niños. Entonces, y son 3 turnos al día. En las noches son 3 guardias y el fin de semana hay médicos también. Pues está medio